Olam 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Nuevamente, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé la hora que sea en donde usted está viendo este programa. Y rogamos a Dios que sea de una gran bendición para todos, porque necesitamos estar, como dijo cierto pastor, confesados ante Dios diariamente, transformando nuestras vidas en verdaderos hijos y discípulos de Dios. Así es de que vamos a continuar motivándonos con esa manera de buscar a Dios bajo el arrepentimiento. Dijimos en el tema pasado, esa parte de Mateo 6:33, que más bien busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Yo pienso que todos los seres que contemplamos a Jesús como nuestro Salvador, quiero decirles que cuanto más nos acerquemos a Él y cuando más claramente vamos a discernir la pureza de su carácter, tanto más claramente veremos la gravedad del pecado. ¿Escucharon eso? Cuanto más nos acerquemos nosotros a la pureza del carácter de Cristo Jesús, tanto más nos daremos cuenta de la gravedad del pecado en nuestras vidas. Y el problema es que tanto menos tentados nos sintamos, vamos a exaltarnos a nosotros mismos con el yo, creyendo que estamos más que santificados. La pregunta es, ¿nos esforzamos continuamente por acercarnos más a Dios y confesar nuestros pecados, digamos que con dolor y humillación ante Él? Hermanos, estamos buscando la santificación. Nosotros hablamos mucho de ley dominical y una serie de cosas, y que ya el Papa acá, y que ya la ley dominical está por allá, y que lo otro, y que esto ya está el fin. Sí, estamos en el tiempo del fin. Pero la pregunta es, ¿cuánto estamos buscando, no con esfuerzos propios, sino que con los del Espíritu Santo que nos da, para acercarnos más a Dios? Para confesar nuestros pecados, dijimos, con dolor y con humillación ante Él. Con dolor y con humillación ante Él. Entonces eso es buscar una santificación, una justificación ante Dios. Cada paso, hermanos, que avancemos en la senda cristiana con arrepentimiento, pero un arrepentimiento profundo y verdadero, donde le vamos a decir, Señor Jesús, cambia mi vida, transfórmame en una criatura santa y pura. Si el enemigo les va a estar soplando por el otro lado, eso es imposible, no lo vas a lograr, eso no se puede, eso es mentira. Seguí tu vida. Entonces cuando nos daremos cuenta que es solamente con Cristo que vamos a ser suficientes o autosuficientes. Y haremos entonces un eco de esa confesión que hizo el apóstol Pablo. Y dijo primeramente en el libro de Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Oiga bien, pero continúa diciendo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues recuerde que Él murió por usted y por mí.
Porque aquí en este mundo no hemos todavía logrado crucificar el yo. Tenemos que crucificar ese yo. Por eso dice Pablo, porque quien en el mundo ha sido crucificado por mí, y yo por el mundo, dice. Permitamos, digamos, que los ángeles escriban la historia nuestra, esa guerra contra el pecado que tenemos, y registren también nuestras oraciones y en algunas veces lágrimas de ver lo duro que somos, que no nos queremos acercar al Padre. Hermanos, estamos a un paso de llegar al cielo o de quedarnos perdidos para siempre. Pero no permitamos que Dios sea deshonrado por nosotros mismos, por nuestros labios humanos, por nuestros hechos. No diga usted, no tengo pecado, soy santo. Verdaderamente, cuando una persona de verdad haya sido santificada, nunca pronunciará tales presuntuosas palabras. Aunque usted esté ya salvo, ya haya sido sellado, usted se va a sentir siempre sucio, pecaminoso, porque el pecado es inherente en nosotros, aunque ya no pequemos. Yo quiero aclarar siempre eso, siempre lo aclaro para mi persona y para ustedes. Mirémonos en el espejo de la ley de Dios. Aquellos que se sienten inclinados a hacer una elevada profesión de santidad, cuidado. Cuando vean sus elevadas exigencias y comprendan cómo con ellas disciernen los pensamientos e intenciones del corazón, y van a ver qué hay. Pero no nos jactemos de una supuesta santidad, de una supuesta impecabilidad, digamos mejor. Por eso la palabra de Dios es bien clara. Vamos a tratar de ver algo en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo de 8 al 10. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Es correcto? Nunca usted y yo nos santifiquemos ante nadie, ni su pensamiento. Y si hay, repréndalo. Le digo, Señor, reprendo este pensamiento de decir que estoy santificado. O decir yo soy mejor que Pedro, yo soy mejor que Juan. Porque continúa diciendo los versículos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y es un pecado decir que usted está santificado o yo estoy santificado. Y continúa diciendo, y límpianos de toda maldad. Fíjense bien, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? A Jesús, a Dios. Y su palabra, ¿qué dice? No está en nosotros, estamos mintiendo. Nunca se vaya a sentir usted o yo que ya no peca, que es un hombre puro, sublime. Mis amados hermanos, si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en el corazón de nosotros, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. El corazón santificado está en armonía ¿con qué? Con los mandamientos de Dios. Y comenzando que hay veces que no podemos guardar los mandamientos. Lea el mandamiento 1 y 2 y vea si en realidad desde ese arrancón usted anda bien. Hermanos, tenemos que ser humildes y sencillos. Jesús mismo, su Hijo, siendo todopoderoso en el cielo, vino a la tierra
a tomar su lugar y mi lugar. Me gusta esa parte, ¿sabían? Que yo el Salmo 51 trato de leerlo todos los días. Todos los días. Y un momento que dije, Señor, ¿será que estoy exagerando con estar leyendo el Salmo 51 todos los días? ¿Por qué digo leerlo? Porque de memoria, es como cuando yo decía los puntos en mi escuela, en mis años de inicio, ¿verdad? Y pereré, 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 en estudios y en ciencias naturales, pereré, 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 de memoria lo sabía. Pero hay que razonarlo y al leerlo, mire lo que dice el 51:10. Recuerda, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo se sentía David? Mal, sucio. Y siguió David diciendo que él era un pecador. Y a David, después de su problema con Betsabé, el pecado se apartó totalmente del pecado. Aparentemente muchos dicen, y siguió pecando. No, está como Adán y Eva, cuando ellos en el Edén se dieron cuenta de lo que habían hecho, del error inmenso en que cayeron. El pecado desapareció de sus vidas. Y fueron caminando con aquel dolor en su corazón y evitaban caer en la tentación, en el pecado. Miren, mis amigos y hermanos míos, cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia nuestra se vivifica y el pecador que somos nosotros discernimos con profundidad el pecado. Buscamos la santidad de la sagrada ley de Dios. La cumplimos. ¿Por qué? Por fe, por fe. ¿Por amor a quién? A Dios. Ese es un fundamento del gobierno en el cielo y en la tierra. San Juan 1:9 nos dice algo interesante. La verdadera luz, la que ilumina a toda la humanidad, estaba llegando al mundo. Espíritu Santo. Mostrándonos los más, podemos decir, ocultos recovecos del alma, lo que hay ahí en esos lugares que nosotros solo superficialmente queremos tratarlo. Verdaderamente, así nos es puesto de manifiesto la convicción de posesionar nuestra mente y nuestro corazón para Cristo Jesús. Nosotros como pecadores debemos de reconocer entonces la justicia del Señor. Y verdaderamente si sentimos terror de aparecer en su iniquidad e impureza de nuestra vida delante del que escudriña los corazones, que es Cristo Jesús, Dios mismo, que pueda haber en nosotros el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Y que en su corazón usted y yo estemos ansiosos de ser purificados, restituidos de esa comunión con el cielo, restituidos con esa comunión con el cielo. Cuando recordamos nuevamente a David, yo pienso que cada vez él fue más sincero y profundo cuando vamos estudiándolo. No se esforzó por atenuar un poco su culpa y decir, mira, lo que sucedió fue esto. Su oración en el Salmo 51 fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que lo amenazaba al final. ¿No temes tú y yo de que el juicio que nos amenaza al final nos va a destruir? David, yo pienso, que veía la enormidad de su transgresión y la contaminación que había tenido su alma, hacía su pecado, se sentía mal, se sentía sucio. ¿Te has sentido tú y yo de esa manera?
Me decía un hermano con que estudiábamos juntos: hermano, pero ¿por qué lo veo todavía pesarado? Porque ayer hice esto y esto. Eso es poco, hermano. ¿Ya le pidió perdón a Dios? Sí. Entonces ya está perdonado. No, hermano. Voy cargando todavía con eso. ¿Por qué estoy haciendo cosas a estas alturas? Hermano, le repito, si ya pidió perdón, yo pido perdón y estoy cheque, ya no me vuelvo a acordar más de eso. Hermano, ¿cómo es posible que podemos contestar de esa manera? Como si el pecado fuera una cosa común y corriente. Hermano, nos debe de doler hasta cuando decimos una mentirita que decimos. Mentiritas no existen. Es mentira, mentiras son mentiras. Mi padre así me decía: no. No es mentirita blanca y todo cuento. Son mentiras, es mentira, me decía. Ante Dios eso no es correcto, hijo. Así que David veía la enormidad, dijimos, de esa transgresión, esa contaminación en su corazón, y aborrecía el pecado. Así que no solo pidió perdón David, sino que su corazón, podemos decir, su mente fuera purificada. Deseaba ardientemente el gozo de la santidad, y esto, él quería ser restituido a la armonía y la comunión con Dios. Imagínense que David recordaba su niñez, su juventud. Llegó al extremo de ir a detener a un gigante con el poder de Dios. Estaba bien conectado con Dios. Entonces, sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestra capacidad humana. ¿Y cómo se obtiene? ¿Por medio de quién? De Cristo. Hermano, Dios nos ha legado dones a los hombres. Dios nos ha legado dones, lo dice Efesios 4. Dios nos ha legado a nosotros dones a los hombres. ¿Saben? Las Sagradas Escrituras no enseñan que el pecador tenga que arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. ¿Qué dice Mateo 11:28? Vengan a mí todos ustedes que estén cansados y cargados y agobiados y no sé cuánto más, y yo les daré descanso. ¿No dice así Mateo 11:28? Verdaderamente la virtud que proviene de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una, digamos, más clara para los israelitas. Y está en el libro de Hechos 5:31. Dijo así: por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón ¿de qué? De pecados. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia. ¿Cómo es el obtener ese perdón de Cristo? ¿Cómo? Por un arrepentimiento genuino, verdadero. No que ya le pedí perdón, ya estoy cabal. Entonces, Él es la fuente, fíjense bien, Él es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón, ¿el qué? ¿El qué? Enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad, de pureza y toda convicción de nuestra propia pecaminosidad debe evidenciarse que su Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón. Qué interesante. Qué interesante. Hermanos, hemos hasta aquí comprendido que el pecado lo podemos vencer. ¿Con la ayuda de quién? Directamente, no suya, directamente de Cristo Jesús. Nosotros debemos de buscar aceptar, o es que no aceptamos a Cristo de todo corazón. Recibimos las 20 enseñanzas de la fe de Jesús. Listo y vámonos.
pero de ahí para allá no hay una comunión santa y verdadera. La pregunta que voy a hacer antes de continuar es: ¿cuánto tiempo, lo que he venido diciendo, cuánto tiempo dedicas tú a la oración, al estudio de la palabra? Durante el día, ¿cómo anda tu relación en el mundo con las personas que tú convives? Comenzando desde tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con la empleada, los empleados, yo no sé cuáles personas. Cuando andamos por la calle, ¿cómo somos? Necesitamos dar ese paso de humillación y de hacer una aceptación de Cristo Jesús. Quiero que pensemos en Proverbios 28:13. En Proverbios 28:13 dice: el que oculta sus pecados, oiga bien, esto es de temblar, no prosperará. ¿Escuchó? Usted puede prosperar económicamente, pero no va a prosperar espiritualmente, porque el enemigo le puede estar dando con cuchara grande alimento monetario. Ay, estoy bien con Dios porque me está bendiciendo económicamente. Sí, eso no es malo. Hay muchos hombres en la Biblia que fueron inmensamente ricos, pero su vida representaba, ahí estaba Job, uno de los hombres más ricos en aquel momento sobre la tierra, pero él no pecó, fue zarandeado por el enemigo, pero Dios lo restableció. Entonces nos dice Proverbios 28:13: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará, ¿qué? Dice la palabra de Dios: misericordia. ¿Se da cuenta que es necesario estar al día con Dios? Sin pecado alguno. Pregunto yo, ¿quiénes no han humillado su alma delante de Dios reconociendo su culpa? Si no lo han hecho, no han dado todavía el primer paso hacia la aceptación. Usted y yo necesitamos, para dar el primer paso a la aceptación, reconocer cuán pecadores somos. Si no hemos experimentado ese verdadero arrepentimiento, del cual nadie tiene que arrepentirse solo porque le da la gana, porque lo siente. Y si no hemos confesado, digamos, nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento de espíritu, porque es necesario. Yo tiemblo con todas estas cosas, hermano. Créame que tiemblo. Porque yo quiero ir al cielo, hermano. Yo quiero estar en el reino de los cielos. Estar un día viendo el rostro de nuestro Padre Celestial. Y no ser como aquellos, hermano. ¿Y qué es la ilusión que usted tiene tanto de ir al cielo? ¿Qué es lo que, dice, caminar por las calles de oro, dice, y ver la gran ciudad, la hermosura? Así, sí. Yo pensaba igual antes, le digo. ¿Y ahora qué piensa? Que quiero ir a ver el rostro de mi amado Jesús. Ese es mi mayor anhelo, estar frente a Él. No solamente verlo venir en tierra, cuando si estoy muerto voy a resucitar, y si estoy vivo pues y voy a ser salvo, voy a lograr ver el rostro de mi Padre, porque si estoy perdido no lo voy a soportar. Pero mi mayor anhelo es ese, de ir a ver el rostro primeramente de mi Padre, y que me vaya a dar un paseíto por aquel río donde amo tanto y me encantan tanto las frutas, que ir a deleitarme de ver aquellos árboles que cada mes, de mes en mes, dan un fruto distinto. Aquella agua cristalina, pero más que todo, el rostro de mi amado Jesús. Y si lo estoy diciendo con hipocresía o solo por adornarme, que Dios me perdone, pero en mi corazón, eso es el deseo que tengo. Y si estoy
algo de falsedad, que Dios me perdone y me dé la fuerza siempre en mi mente de querer verlo a Él, de que mi lucha tiene que ser esa. Entonces, yo quiero que entendamos eso. Repito, si no hemos experimentado el verdadero arrepentimiento del cual nadie tiene que arrepentirse de esa manera, si no hemos confesado nuestros pecados con verdadera, digamos, esa humillación del alma, ese quebrantamiento de espíritu, ¿qué tenemos que aborrecer? Nuestra maldad. Creemos que porque somos bautizados ya estamos listos. Creemos que porque vamos el sábado a la iglesia ya estamos listos. Que porque predicamos ya estamos listos. No, mi hermano. Lo que Jesús va a ver no son cuánto usted sabe de Daniel y Apocalipsis, sino que qué hay dentro de su corazón. Ese va a ser el examen final. Bueno, ¿o es que queremos seguir manteniendo nuestros pecados? Y si no lo hemos buscado debidamente, tampoco hallaremos la paz divina en nuestra vida. Viviremos con mal carácter, amargados, etc. La única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es porque no estamos dispuestos a humillar verdaderamente y totalmente nuestro corazón y no queremos cumplir las condiciones que exige la palabra de Dios. La palabra de Dios. Con mi esposa hablamos mucho de eso cuando hacemos los cultos de familia. Que uno de nuestros problemas es que le hemos fallado al Señor porque no cumplimos con las promesas que le hemos hecho. Nosotros todos hemos recibido instrucciones bien claras tocante a diferentes asuntos, en especial este asunto del verdadero arrepentimiento, de la confesión de nuestros pecados. Y esa confesión puede ser pública o privada, según como usted lo considere. Si usted ha hecho un pecado que muchos lo han señalado porque lo saben, dígalo en público, me arrepiento de corazón. Y ayúdenme a poder servir y ser perdonado genuinamente en mi corazón. Y nosotros, unos con otros, debemos de orar por eso. Tenemos que ser con un corazón voluntario hacia buscar a Dios. ¿Qué puedo decir? El pecado no es impuesto sobre nosotros, nosotros lo buscamos. No ha de hacerse, ¿qué podemos decir?, de un modo ligero y descuidado nuestra vida religiosa, nuestra vida de relación con Dios. No, no puede ser ligera y descuidada, sino más solo porque ya estamos bautizados. Entonces estamos cumpliendo con aquellos, dice, si por gracia soy salvo, ya no se preocupe, hermano. No, al cielo no va a ir cualquier cosa sucia. Hermanos, es horrible tener un carácter pecador, descarriados de nuestra mente. De vez en cuando somos aparentemente santos según nosotros y por ratos nos convertimos en verdaderos diablos. Esa confesión que brota de lo íntimo del alma, ¿saben qué? Sube a Dios al cielo. Y Él tiene esa piedad infinita sobre nosotros. Vamos a recordar, me encantan los salmos, el Salmo 34, 18. ¿Qué dice el salmista? El Señor está cerca de los que quebrantados de corazón. Si usted está arrepentido y quebrantado porque ha tenido un disgusto con su esposa, con sus hijos, con su empleado, etcétera, etcétera, usted tiene que tener un corazón quebrantado. Así que dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Qué hermosa es la palabra, hermano. Y nosotros no nos entra. Nos cruzamos, hay días que amanecemos cruzados. ¿Por qué? Porque no hemos logrado adquirir el carácter
que anhela Cristo Jesús. El carácter que Cristo tuvo cuando estuvo en esta tierra, porque hoy no puede ser usted como Dios. Él ahora es Dios en el cielo. La verdadera confesión es siempre de carácter, digamos, específico, donde queremos reconocer nuestros pecados concretamente, tal cual son. Recuerde que la confesión es de usted a Dios mismo. Quizás sea de tal naturaleza que no se pueda sentirse usted como presentarse ante Dios. Preséntese. Quizás sean males que tenga que confesar individualmente y que usted no salen de usted, dígalos. Solo está usted y Jesús. Si no, va a terminar siendo dañado porque no fue completo. A medias hizo las cosas con Jesús. O quizás quiere hacerle usted de un carácter público porque todo el mundo se dio cuenta de su mal proceder, fue adúltero, etcétera, y se dieron cuenta. Entonces usted lo va a hacer ante la congregación. En ese caso, sea franco. Confesemos públicamente lo que tenemos que hacer. Ahora bien, dice la palabra que toda confesión debe ser concreta y directa para reconocer en forma, digamos, precisa los pecados que nos inculpan. Dios no acepta la confesión si no va acompañada, ¿sabe de qué? Acuérdese, de un arrepentimiento, pero ahí no termina, de un arrepentimiento sincero, sincero. Y si no hay sinceridad, yo le digo a mi Señor cuando estoy orando, Señor, si no hay sinceridad en mí en esta oración, lo digo cuando oro, que está mi esposa, o otras personas, otros hermanos en círculo, yo lo digo, Señor, si no es sincera mi oración en este momento, haz que haya sinceridad en nosotros en este momento entonces. Y ese deseo de enmendar nuestros errores, tiene que haber un cambio positivo en nuestras vidas. Es necesario abandonar todas las cosas que ofenden a Dios, hasta comer cosas que no debemos de llevarnos a la boca. Pero no es tan sencillo hacerlo. El Señor me conoce, Él me perdona. Y nos influencia aquella cosa de los hermanos evangélicos, ¿verdad? Por la gracia soy salvos, hermanos. ¿sí? Esa cosa ya la limpió el Señor. Ya oró, ¿sí? Entonces ya está limpia. Yo encontré una vez un caso. Un hermano estaba haciendo un trabajo y le llevaron en el almuerzo a los dos hermanos que eran adventistas del séptimo día su arrocito, sus frijolitos, creo que era unas verduritas y una chuleta de cerdo ahumada. Se miraba atractiva. ¿Y qué pasó? Que un hermano vino y la apartó, el otro oró, se la comió y le dice, hermano, ¿y no se va a comer la chuleta si ya oramos y ya la limpiamos? No, hermano, no como cerdo, le dice. Démela a mí, le dice. Era diácono. En ese tiempo era diácono. Imagínense cómo estaba de aturdida su mente hasta que aprendió. Oye, lleva años de eso y él es vegetariano totalmente, ¿ah? Pero sabiendo que no podía comerse aquello. Entonces es una tristeza el pecado. Por eso se nos presenta claramente que tenemos por nuestra parte una limpieza. Una limpieza. Apartar de nuestra vista las cosas malvadas y malas, tanto, no solo de alimentación estamos hablando de todo. De todo. Agarra usted una revista y hay pornografía, un poco de pornografía. No cruda, pero hay pornografía y usted se queda. Y nos quedamos con los ojos abiertos.
haciéndonos los disimulados, vamos a la barbería y agarramos la revista. No, mis hermanos, eso es pecado. Que Dios nos libre y nos ayude y nos dé la fuerza. Dejemos de hacer el mal. Dejemos de hacer el mal. Verdaderamente, el apóstol Pablo dice, hablando de las obras de arrepentimiento, y dice algo así: fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse hay en usted y en mí. Hay indignación, hay temor, hay preocupación. Lo dice. ¿Qué disposición tenemos para que se haga justicia? Eso de pedir el arrepentimiento, que estamos hablando de él, tenemos que entender que tenemos benignos, tener una guía verdadera hacia el arrepentimiento. Hacia el arrepentimiento. El libro de Romanos lo habla, capítulo 2. Yo pienso que una divina inteligencia que interviene en toda la naturaleza abre los corazones de los seres humanos siempre y crea en ellos un indecible deseo de algo que no poseemos. Nada de este mundo, hermanos, puede satisfacer los anhelos de nuestro corazón. Hay que anhelar lo que el Espíritu de Dios nos dicta. El Espíritu de Dios nos suplica que busquemos lo único que nos puede dar paz y quietud, que es la gracia de Cristo y el gozo de su santidad. ¿Escuchó? La gracia de Cristo y el gozo de la santidad en nosotros. Esas influencias de la vida, visibles o invisibles, nos hacen mucho daño. Nuestro Salvador Cristo Jesús está constantemente obrando para atraer el corazón de los seres humanos, de hombres y mujeres y jóvenes y niños, y apartarlos de los vanos placeres del pecado para llevarnos a tener infinitas bendiciones que puedan obtener de Él. ¿De quién? De Cristo Jesús. Yo pienso que todas esas almas que procuran vanamente beber de cisternas rotas de este mundo, están dañando sus vidas. Hay un mensaje divino para esto. ¿Recuerdan Apocalipsis 22, 17? ¿Recuerdan? Dice, el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Es claro? El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Ahora, si nuestro corazón exige un anhelo de algo mejor que cuando este mundo pueda ofrecer, reconocemos que ese deseo de la voz de Dios que te está hablando y te está pidiendo que hagas lo correcto, pidámosle que nos dé arrepentimiento, que revele su poder en nosotros, su amor infinito, su pureza absoluta en nosotros. Hermanos, debemos de ser ejemplo de los principios de la ley de Dios. Ese amor a Dios y a la humanidad. Su benevolencia, digamos que su amor desinteresado, son los que forman parte de la vida de nuestra alma.
Hermanos, cuando contemplemos al Redentor y que su luz nos inunde, o sea, cuando digo esa luz que nos inunde, es que sentimos que estamos cerca con Él, que Él está ahí con nosotros. ¿Sabe qué? Cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón y algunas veces tenemos que derramar lágrimas por decir, Señor, ¿por qué soy tan indigno y tú eres tan bueno y tan santo y tan bondadoso conmigo? O es que podemos, digamos, lisonjearnos como Nicodemo, que dice que nuestra vida ha sido íntegra de lo correcto que es nuestro carácter moral. Y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como un pecador común. Amigos, hermanos, cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos lo impuro que somos. Si no resplandece la luz de Cristo, no vamos a ver lo impuro que somos. Vamos a percatar del egoísmo de nuestra motivación. ¿Y saben qué? Le parecerá mentira lo que voy a decir. De esa enemistad que tenemos contra Dios. ¿Cuál es la enemistad que tenemos contra Dios? El pecado, que tiene más fuerza en nosotros y no queremos dejar de hacerlo. Simplemente se nos dice, no tomen café. No tomen café, pero una tacita de vez en cuando no es malo. Estamos en enemistad con Dios. Estamos en enemistad con Dios. Ni media tacita se debe tomar usted. A no ser, como dijo aquel hermano, pero si estoy intoxicado, pues tome carbón. No, pero un cafecito fuerte, seguida las tazas, me van a ayudar a limpiar el organismo. Eso es buscar nuestra propia justicia. Por eso la Biblia dice que somos trapos de inmundicia. Lo dice así Isaías. Que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado. Oiga bien, que solo la sangre de Cristo, y Él la derramó en la cruz por nosotros. Y así va a moldear nuestro corazón a esa semejanza de Cristo Jesús. Hermanos, vislumbremos la pureza de Cristo, que penetre en nuestra alma, porque debemos de entender que debe ser doloroso ver la mancha del pecado en nosotros. Tenemos que estar descubriendo la deformidad de los defectos que hay del carácter nuestro. No debemos de ser personas con deseos profanos, porque vamos a llegar a tener un corazón lleno de incredulidad. El alma, así como conmovida por el pecado, odiará el egoísmo que tenemos y el amor propio. Somos egoístas. Y digamos que mediante la justicia de Cristo, debemos de buscar la pureza de corazón, la armonía con la ley de Dios, para poder tener el carácter que tuvo Cristo cuando estuvo en la tierra. ¿Y por qué no el que esté en el cielo? Sí, pero hoy es Dios. Usted no se va a poner a la altura de un Dios, sino que tener el carácter de Cristo Jesús, nuestro amigo. Hay veces que decimos, ¿qué tiene de malo postergar tal cosa? ¿No le agrada a Dios? Un versículo que encaja con esto que les estoy diciendo. Está en el libro de Hechos 24-25.
Y dice algo así: ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Búsquelo. Ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Tengamos cuidado con esas dilaciones. Un tiempito más y yo voy a dejar. No. Hubo una joven que sus padres eran muy cristianos, entregados, prestaban un tremendo servicio a la iglesia. Y su hija tenía a la iglesia, creció, pero ya cuando llegó a cierta edad del colegio y luego la universidad, se apartó de las cosas de Dios. ¿Y sabe qué le dijo a su padre y a su madre? Mira, papá y mamá, hay algo que quiero decirles. Déjenme que me gradúe. Y el día de la fiesta de mi graduación, ahí termina todo mi apartado del mundo. Voy a convertirme en una hija de Dios nuevamente. Pero déjenme ahora que me divierta en mi juventud. Y empezó a vivir. Se graduó. Hubo una recepción entre varios compañeros de graduación. Y esa noche le dio a ella, que le dijeron, vámonos, nos vamos a ir a un paseo en el deportivo que me regaló mi papá, le dijo uno de los compañeros, y se fueron 2 o 3 compañeros en descapotable. Y para no alargar la historia, en esa ida al paseíto, han volcado y murieron 2 personas, y una de ellas era la hija del hermano. Murió. Qué dolor para esos padres que no van a poder volver a ver a su hija nunca más. Nunca más. Porque estaba haciendo dilaciones, dilatando el tiempo de hoy es hoy, el mañana no existe. Hoy, el mañana no existe. Por eso nos preocupamos nosotros por deudas y porque hay que pagar esto y porque hay que hacer lo otro y porque no hemos hecho esto. Hoy es hoy. Usted sabe que va a estar vivo mañana, usted ni yo lo sabemos. Que Dios nos guarde y nos dé la oportunidad de seguirnos buscándolo a Él en verdad, en espíritu y en verdad para poder estar preparados para aquel día. 5 minutos, hermano. Entonces, no posterguemos verdaderamente, ¿qué podemos decir? El abandono de sus pecados, ni la búsqueda de esa pureza de corazón por medio del Señor Jesús. Es ahora, es hoy. En esto es donde son incontables los que han errado a costa de su perdición eterna por dilatar el tiempo. Por dilatar el tiempo. No incidiré verdaderamente aquí, por la brevedad del tiempo, en una incidencia de la vida. Pero corremos un terrible peligro, que no se comprenda lo suficientemente bien estar dilatando el tiempo de entrega a Dios nuevamente. Lo que les conté de esta joven es real, no es inventado. Y le ha pasado a muchísimas personas. Cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Espíritu Santo y de Dios, fíjense bien, verdaderamente se prefiere vivir en el pecado, parece. Porque la demora consiste realmente en eso, en seguir pecando. No se puede continuar pecando. Por pequeño que usted sea mentalmente, está corriendo riesgo siempre de la pérdida infinita de la salvación. Y terminamos con esto. Adán y Eva se convencieron de que algo tan insignificante como el hecho de comer una fruta que no debían de comer, que era prohibida, tenemos nosotros hoy todavía que seguir arrastrando con las consecuencias tan terribles del pecado, las que Dios había anunciado desde antes a ellos.
Pero aquel pequeño acto de transgresión no pasaron una prueba sencilla. Se apartaron totalmente de Dios en aquel momento. Hoy estamos llevando las consecuencias duras. Por eso la creación hasta ahora gime a una y sufre como si estuviera en parto de dolor. Dolor de parto, pues. Perdón. Lo dice Romanos 8. La agresión ha sido descuidada. Todo descuido o rechazo a la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros y nos endurece el corazón y deprava la voluntad para la salvación. Dios quiera haya escuchado claramente que es hoy el día del arrepentimiento. Oremos. Oh Santo y bendito Padre que esté en los cielos, ayúdenos a servirle y a ser guiados por usted, a arrepentirnos profundamente y sinceramente para poder un día gozarnos en las mansiones celestiales, pero no permita que sigamos dilatando y que nuestro carácter sea semejante al de Cristo Jesús. Y solamente con su poder y su gracia y su dulce bondad lograremos esta victoria, esta lucha en esta tierra, que es día a día, sin bajar la guardia, pensando siempre en usted. Gracias por todo. Que el amor y la paz del cielo invadan nuestros hogares, nuestras vidas, y que muchas almas puedan arrepentirse, y la nuestra misma también, de cualquier pecado. Con el perdón de nuestras faltas y ofensas lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.